Buenos días con todos, mi nombre es Janina Consuelo Galvez Bazán, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de un artículo que tiene como nombre Tratamiento de la fractura del ángulo mandibular, revisión de los principios básicos. Este es el artículo del cual fue mi fuente de información. Comenzaré con la introducción. La fractura del ángulo mandibular es el segundo ingreso de emergencia más hospitalizado de las fracturas faciales y la que más complicaciones reporta. La fijación interna se utiliza como tratamiento definitivo. Hay muchos métodos disponibles para la fijación interna de la fractura del ángulo mandibular. En un informe de Ciampi y Michelet, ellos aplicaron una fuerza en los dientes anteriores mandibulares de este modelo y desarrollaron principios que son la base de casi todas las modalidades de tratamiento. Mientras que un paciente traumatizado que se ha sometido a una fijación interna, incluso en las mejores condiciones, nunca aplicará fuerza sobre los dientes anteriores durante varias semanas. Incluso a los pacientes se les indica que no usen sus dientes anteriores. Muchos autores creen que la carga posterior cambiará por completo la biomecánica. La falla del dispositivo de fijación interna durante la función causará infección y otras complicaciones que traerán más comorbilidad, especialmente psicosocial y fijación intermaxilar a largo plazo. Dado que la carga posterior es la principal fuente de función, la evaluación de la carga posterior sería más lógica. Muchos autores simulan la distribución de tensiones de dispositivos implantados en mandibular bajo carga funcional por el método de los elementos finitos. En este estudio evalúan la distribución de tensiones en una mandíbula fracturada en un modelo de elementos finitos mientras cargan el apretamiento mandibular, cuya función es más probable en un paciente con trauma postoperatorio en comparación con la carga anterior, así como también discutir los posibles cambios que las modificaciones simples harán en la compresión de la biomecánica de la fractura del ángulo mandibular. Continuamos con los métodos. Se fabricó un modelo tridimensional a partir de una tomografía computarizada de una mandíbula humana. Las secciones axiales en serie se convirtieron en segmentos de 0.3 milímetros y el modelo tridimensional se construyó a través del software CATIA, evaluado a través del software ANSYS, para el análisis de tensión no lineal con FEM. El cóndilo se seleccionó como punto de apoyo, donde se simularon las fuerzas oclusales en dos etapas. La primera es la colocación de carga lineal vertical sobre el tercio medio, en molares y premolares, perpendicularmente al plano cruzal con 200 Newton. La fracción de fuerza en las ubicaciones, por ejemplo, del primer premolar fue de un 10%, en el segundo premolar del 20%, en el primer molar de un 50% y en el segundo molar de un 20%. Y continuamos con la segunda etapa, que es la colocación de carga lineal vertical sobre los dientes anteriores con 200 Newton. Esto fue propuesto por Ciampi en el método original. Luego se evaluaron las distribuciones de tensión en el ángulo mandibular en la corteza bucal. Luego ya continuamos con los resultados. La tensión de von Mises en el ángulo mandibular fue analizada en las dos condiciones mencionadas por el FEM. Una escala de colores presentó la distribución de tensiones al cargar. El modelo tridimensional se cargó una vez en la parte posterior de la mandíbula como fuerza de apriete fisiológica normal de la mandíbula y una vez en los dientes anteriores como propone Ciampi. La carga posterior invirtió completamente el patrón de distribución de tensiones, en donde se muestra que hay una fuerza de compresión en el borde superior, mientras que la tensión se ve en el borde inferior. Continuamos con la discusión. Tanto los movimientos tridimensionales de la mandíbula inferior, los efectos de los músculos masticatorios sobre el hueso fracturado y la existencia de los dientes han impedido una solución unánime para las fracturas del ángulo mandibular. La creación de un modelo biomecánico es un método conocido para analizar la dinámica de fracturas en todos los huesos del esqueleto. En esos modelos se plantean las fuerzas funcionales habituales para encontrar el mejor lugar y la mejor técnica para reparar estas fracturas.
Ciampi y Michelet estuvieron entre los primeros que utilizaron estos principios ortopédicos y aplicaron estos modelos en las líneas de fractura mandibular, la zona de compresión de la banda de tensión y la zona neutra. Estos son algunos términos básicos que se introdujeron y se repiten con frecuencia en la literatura maxilofacial. Muchos estudios fueron diseñados para encontrar la mejor técnica con las menores complicaciones. En este estudio prepararon un modelo tridimensional similar y aplicaron una carga de 200 newtons una vez en la parte posterior de la mandíbula, como una fuerza fisiológica normal en los movimientos de apretamiento de la mandíbula y en los dientes anteriores, como propuso Ciampi. Se vio que en la parte posterior cambió el patrón de distribución de tensiones y se observó una fuerza de compresión en el borde superior, mientras que se vio una tensión en el borde inferior. Este modelado fue puramente para reevaluar los patrones básicos de estrés y no evaluaron las técnicas de fijación. Y si es que consideramos las modalidades comunes por Geer en el 2005, los hallazgos mencionados pueden potencialmente cambiar la línea óptima de fijación defendida originalmente por Ciampi. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.